estamos de regreso, listos para el próximo caso. Vamos a recibirlo con la cita del psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget. Dice, en lo relacionado a la genética, nunca hay un comienzo absoluto ni un final cierto. Interesante el tema de la genética. Yo pienso que va a dominar el futuro de la medicina y de la ciencia. Hay que prestarle atención. Señor director, que pasen los litigantes. Yo soy su esposa y me tiene que respetar. Yo no soy su conejillo de indias. Mire, yo soy una mente. Si no le brilla como le brilló, yo nunca me hubiese dado cuenta. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Simona, tú eres la demandante. Estás demandando a tu esposo Ignacio. Explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo estoy aquí determinadamente para recibir el divorcio de este pedazo de psicópata y a recibir ni siquiera menos de $1 de $40.000 por todos los daños que me ha ocasionado. Porque lo que usted no sabe, doctora, es que el loco este me modificó genéticamente la vagina. Y ahora, cuando yo apago la luz, se me prende como un arbolito de Navidad. Creo que tú sí eres cara dura, ¿no? Yo no quiero discutir con él. Espérate. Espérate un momento. Te modificó genéticamente la vagina y ahora se prende en la oscuridad. Así como usted lo O escucha. sea, es fosforescente. Es fosforescente, de diferentes colores. Cada vez que apago la luz, yo paso esa vergüenza. Bien merecido lo tienes. No, es que la historia con este caballero es terrible. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 6 meses. Lamentablemente 6 meses. 6 meses nada más. ¿Cuánto tiempo fueron novios? Fue una relación a larga distancia y lamentablemente accedí a casarme con él. Ok. Bueno, 6 meses casados. Explícame los hechos del caso, por favor. Bueno, todo resulta que él cree que es científico. Sí, soy científico. Él tomó unas clases en la universidad, no se terminó de graduar. Y él jura que es científico. Ya yo en mi casa no puedo parar el carro, yo no tengo garaje. Mi casa. No, mi garaje resulta que es un lugar para experimentos de este pedazo de loco. Mi laboratorio. Que zorra. increíblemente, déjame hablar, que No hables increíblemente, más, por favor. increíblemente aquí se puede comprar por internet lo que les da la gana. Yo lo traje para que usted lo vea. Si es legal. Estos son, yo se lo traigo para que usted lo vea. Estos son unos polvitos que ahora se compran por internet para modificar genéticamente cualquier cosa que la persona desea. Sea plantas, sea animales, sea lo que sea. Le puede cambiar el color, el olor, el sabor y se pueden comprar por internet $100 y llega a la casa. Y este loco se gasta todo el dinero en eso y pasa todo el día allá en el garaje haciendo experimentos con lo que le dé la gana. Y ahora la afectada esta vez fui yo. Pero ¿cómo llegó esto a tu Yo le voy a vagina? explicar la verdad, doctora. No, él no va a explicar ninguna verdad, la verdad la tiene ya en sus manos, No. que con esos polvitos él está haciendo lo que le da la gana. Tú sí eres cara dura. Hace como 2 meses obtuvo uno de esos polvitos, que era la bacteria el estreptococo. A él se le ocurrió la brillante idea de que él quería seguir el rastro que dejaba la bacteria en las ratas, porque además la casa está llena de ratas para que él experimente. Claro. Él le puso un reactivo fosforescente para poder seguir la bacteria durante la enfermedad. Y en verdad logró algo divertido que me pareció en ese momento, hace 2 meses, súper cómico, me reí, fue chévere, él me lo mostró. Yo hasta le traje una foto a la producción para que usted pudiera ver el efecto que tuvo en las ratas. Déjeme ver, por favor, señor director. Ahí está la evidencia. Ahí como puede ver, Pero la rata lo tiene en la boca y en sus partes también. ahí empezó todo, ¿lo ves? Eso fue hace 2 meses, él me mostró esto, me pareció súper simpático. Fue un descubrimiento en la boca, él inyectaba la bacteria en la boca. Ay, chévere, con el contacto con el aire parecía maravilloso. Después, como a los 3 días, vamos a ver a las ratas y las ratas también lo tenían en los genitales. Obviamente ellas se lavan ellas mismas y se lamen y se Claro, lo pasó. se lamen y entonces se lo contagia ella misma. Todo hacía sentido. Y yo soy la única graduada de estos dos, porque yo sí soy médico. Yo me gradué en mi país y estoy aquí haciendo la reválida para poder ejercer. Él tomó unas clasecitas, como ya le dije, y él 2 jura años. que sabe más que yo. 2 años. Pero no lo es. Yo como profesional me intereso a veces en sus casos y son interesantes. Lo de la rata me pareció divertido. Resulta que hace como 3 semanas me echo un baño y me estoy lista para ir a acostarme a dormir. Cuando apago la luz, mira, arbolito de Navidad aquí. Aquí. ¿Y cómo se quita Loco, eso? no sé, ese es mi problema, que yo en el momento como que no entendí. Dije, claro, las ratas.
¿Con Me qué acordé rata del te estaba problema de las acostando? ratas, el pedazo de loco este. Que No, se lo loca, Pensaste comió. que había habido una contaminación en la casa del garaje a esto. Yo dije, obviamente, el loco este se bañó con mi jabón o cualquier cosa. Salí corriendo a esa ducha, mira, ni me sequé. Salí corriendo a agarrarlo por los pelos que no tiene Ajá. al garaje. Mira lo que tengo, que no sé qué. Me dijo que yo estaba loca y me dijo, ¿tú seguro andas Doctora, ¿yo le puedo jugueteando con las explicar en ratas? verdad lo que pasa? Porque aparte, espérate, porque aparte me dice que soy cochina, que me ando y que agarrando con las ratas. Y además me dijo, yo no sé con qué rata te acuestas tú. Aparte de zoofílica. Ok, ¿tienes alguna evidencia, algo más que quieras presentar? Sí, le iba a decir que tuve que ir con toda la vergüenza del mundo al médico, porque ya que este loco no me quería arreglar el problema que tengo, tuve que ir al ginecólogo. Cuando yo abro mis piernas, el ginecólogo... Fácil para ti. Mira, me empezaron a traer enfermeras, médicos, nadie lo podía creer. Yo era como un espécimen. Yo también le traje la foto que me tomó el médico para que usted viera. Ok, aquí... ok. Es una Esta foto es la evidencia, científica. doctora, esa es la evidencia. Ella misma se delata. Usted me dirá. Puede ver los Y entonces, colores. ¿han descubierto manera de poderte quitar No, esto? el médico estaba tan en shock como yo y además se burló de mí cuando yo le dije que es que yo tengo Esos un médicos no marido saben nada. psicópata No que en saben la casa nada. juega con las ratas y las cositas, se rió de mí. Obviamente me dio unas medicinas, unas pastillas antibióticas porque eso es una infección y además unos lavados vaginales. Han pasado 3 semanas y sigo igualita. Sigue fosforescente Sigue igual. fosforescente, pero Ok. a todo dar. Qué barbaridad. Y yo sinceramente no sé cuánto va a durar esto. Yo quiero el divorcio, $40,000 y no solo $40,000, $40,000 100,000 que te voy a y dar. todo el dinero que yo me 100,000 gaste en especialistas hasta que me quiten este problema. Ok, hacemos un corto receso. A la vuelta respondes a la demanda. Regresamos enseguida. Y es muy simple. Ella, para que te deje de brillar, zorra, tienes que dejar de utilizar el Además, lubricante. zorra. Y ya. Es simple. Y te ya. deja de brillar. Y deja de brillar. Y Pero ¿quién le dio simple. el permiso de experimentar con mi cuerpo? Yo no le estoy di experimentando permiso. contigo. Tú experimentaste sola. Caso cerrado. Y bueno, estamos casados 5 años y siempre quisimos hacer un hijo desde siempre, pero hace 6 meses la relación no estaba tan bien, tan